Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la clase de estudios sociales. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo. Vamos a hablar de la discapacidad. Ya hemos venido hablando, pero hoy vamos a profundizar un poquito más sobre el tema. Entonces, para ello, por favor, busquen su libro y ubíquense en la página 200. Libro de estudios sociales, página 200. Profe, ¿puede subir más volumen de su voz? Porque yo no le escucho. Mi amor, ya está todo el volumen, ya estoy, no sé por qué no me oyes. Doménica y Macaña que está entrando, página 200 de estudios sociales. Página 200 de estudios sociales. Profe, ¿puede repetir la página? Página 200 de estudios sociales. Gracias. Ok, chicos, entonces vamos a hablar de la discapacidad. ¿Quién me puede decir qué es discapacidad? Cuando hablamos de discapacidad, ¿a qué nos referimos? ¿Algún problema que tenga una persona que no pueda caminar, que no pueda ver, alguna discapacidad física? ¿Que tienen algún problema? Que tienen algún problema, ¿verdad? Discapacidad. Esta discapacidad puede ser física solamente o hay otros tipos de discapacidades. Mental. Mental, también hay un tipo de discapacidad mental, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es una discapacidad y qué derechos tienen las personas con discapacidades. Recuerden que ellos son seres humanos, que ellos también necesitan insertarse a la sociedad, ¿ok? Nosotros debemos ser amorosos y respetuosos con esas personas y ayudarlas en todo lo que necesiten. Entonces, como se pudo apreciar en la página 178, es decir, en las páginas anteriores, la forma en que las personas con discapacidad son percibidas ha cambiado a lo largo del tiempo. En la actualidad existen organismos internacionales como la ONU que se ocupan de promover normas para atender a la población en situación de discapacidad, que los países miembros de esta organización deben incorporar en el diseño de sus políticas sociales. Entonces, las políticas para ayudar a estas personas con discapacidad social no es si el país la quiere implementar o no, ya es obligatorio. La ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, ya hizo como una serie de reglas que todos los países deben seguir para que estas personas puedan estar lo más cómodas posibles, que puedan ingresar a trabajar, que puedan ingresar a la educación, que tengan acceso a todos los lugares porque tienen una infraestructura adecuada, ¿sí? Entonces, esto ya es obligatorio. En el año 2006, la ONU emitió la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. En dicho documento se reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona. Se otorga igual importancia a los aspectos biológicos o fisiológicos que provocan la discapacidad y a los entornos socioculturales en donde habitan estas personas. Se evalúan qué tipo de discapacidad tiene esta persona. Si es biológico, físico, si es social, si es emocional, si es psicológico, ¿sí? Si es mental. Y de acuerdo a este estudio se amplía los beneficios para estas personas. ¿Por qué dice aquí que la discapacidad y el concepto de discapacidad evoluciona? Porque si nosotros hablamos hoy de una persona discapacitada, sabemos que tiene alguna limitante, pero no pasa nada si se involucra en la sociedad, ¿verdad? Antiguamente no. Una persona discapacitada era totalmente vetada de la sociedad. No podía hacer nada. Esa persona estaba destinada a estar en su casa de por vida postrada en una cama o en silla de ruedas. No había posibilidad de que tuviese educación, de que pudiese trabajar, las personas las echaban de menos, entonces era una persona que aparte de físicamente o mentalmente estar mal, socialmente pues estaba sola. Por eso este concepto ha evolucionado a lo que nosotros conocemos hoy en día, ¿sí? Es normal ver a personas
Página 200. Es normal ver a personas con algún tipo de discapacidad trabajando en los supermercados, empacando, ¿verdad? Y más bien nosotros le ayudamos con un incentivo económico para que esa persona se supere, para que no se deprima. Vemos a niños ingresando en nuestra escuela, ¿verdad? Con silla de ruedas o con algún tipo de discapacidad y todos lo acogemos. Ese es nuestro deber como ciudadanos. Dígame, Emily. Profe, como en algo que leímos que decía que las antiguas religiones pensaban que si tenía una discapacidad, algunos pensaban que era un castigo o que era del diablo y que otras pensaban que era ah, un como, un, mm, una, ¿cómo se dice esto? Algo que solo a él le dan. Ok, me está diciendo la profe que por favor enciendan las cámaras de los chicos que la tienen apagada, que es obligatorio. Lo que dice Emily es súper cierto, ¿sí? Antes se consideraba que la persona que estaba enferma era un castigo divino. Debió haber hecho algo malo, debe estar en pecado, algo, ¿sí? Pero resulta que no siempre es así. Muchas personas eso está en los genes, en algo, ¿ok? Y también en la antigüedad, por ejemplo, en la antigua Grecia. Grecia es un país europeo. En la antigua Grecia, por ejemplo, en Esparta, como en otras ciudades, los niños que nacían con discapacidad, con algún tipo de malformación o algo, los niños ni siquiera tenían derecho a la vida. Los dejaban en el bosque, que se los comían los lobos, o lo lanzaban a una fosa, porque no se les permitía a esa sociedad tener personas con discapacidad, porque eso iba a ser carga a la sociedad en vez de progreso. Entonces, imagínense, antes esas personas ni siquiera podían vivir. Entonces, ha evolucionado que no, que hoy forman parte de nuestra sociedad, tenemos que acostumbrarnos y tenemos que ayudarlos, ¿ok? Porque eso le puede pasar a cualquiera puede pasarle este tipo de cosas de, bueno, que algunos... Profe, Dígame, Doménica. profe, le cuento algo sobre lo que estamos hablando sobre las discapacidades. Una amiga de mi mamá tiene una hermana que parece que tuviera solo 9 años y tiene 23. Y dice que es una discapacidad que desde que nació cree que algo le pasó en el cerebro y nació así. Sí, ese es un tipo de discapacidad de las tantas. Sí, hay personas que tienen una edad física, pero mentalmente tienen otra edad, ¿ok? Pero eso no les impide estudiar ni trabajar. Si esa persona tiene 21 años y tiene una edad mental de 9 años, pues imagínense, debe estar como en quinto grado, ¿verdad? Mentalmente. Entonces, a esas personas se les brinda el apoyo como un niño de esa edad para enseñarlos a las cosas que deben aprender si está en la escuela, ¿sí? Pro- Josué, dígame. Profe, también hay algunas personas así que no les gustan ciertos colores y les molesta mucho el ruido y se alteran mucho cuando oyen mucho ruido así, ¿no es cierto, profe? Sí, esos son los que sufren de autismo. Las personas que son autistas no soportan el ruido, no soportan las luces muy fuertes, no soportan el contacto físico, sí, abrazarlos para ellos es terrible. Es una condición bastante fuerte, pero gracias a todo el conocimiento que se tiene, ya se está aprendiendo a tratar a estas personas para que estas personas puedan sociabilizar. Su mayor problema es que no sociabilizan. ¿Ok? Pero esto es uno de tantas cosas que hay. Entonces, se afirma que estos entornos son los que permiten u obstaculizan el pleno desarrollo de las personas con discapacidad. De la sociedad depende si las personas con discapacidad evolucionan o se atrasan. Somos nosotros los que hacemos el cambio. Se promueve que el tema de la discapacidad no sea entendido como un problema privado, es decir, de la persona que se encuentra en esta situación en su familia, no, sino que pueda ser entendido como un problema social, en donde el Estado asume la responsabilidad de diseñar y aplicar políticas y programas para que la población con discapacidad goce de una vida plena. ¿Cuáles son los principios de esta convención?
En el año 2006, la Organización de las Naciones Unidas realiza una convención en la que se determinan las ideas que servirían de base para elaborar políticas de atención y leyes a favor de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son estos principios fundamentales? Son los siguientes. Primero, presten atención. Primero, el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Es decir, sea la persona que sea, necesita un respeto, porque esa persona tiene dignidad. Es una persona que necesita ser respetada. ¿Verdad que sí, Martín? ¿Qué acabo de decir, Martín? Ah, está hablando como pajarito loco y no presta atención. Entonces, estas personas tienen dignidad, tienen derecho a ser respetadas, ¿ok? Segundo, que está ahí mismo, esta persona necesita también tener libertad y el derecho a tomar sus propias decisiones. ¿Cuántas personas con discapacidad a veces la misma familia lo obstaculiza? ¿Sí? Y la persona, aunque tenga un defecto o un problema físico, la persona está en todos sus sentidos. Y si ella quiere salir, tiene derecho a salir. Y si ella quiere derecho a estudiar, tiene derecho a estudiar. La familia no puede prohibir que las personas también tengan el libre derecho a expresarse. ¿Ok? Porque eso también está atentando contra la dignidad de la persona. Segundo, la no discriminación, no bullying, no señalamiento, no, por ejemplo, ahorita se está dando mucho estos locales, los locales de los centros comerciales o simples locales. El que no tenga una rampa para personas discapacitadas y el que no tenga un lugar para que las personas puedan estacionarse con personas discapacitadas, las personas las pueden demandar, porque eso es un tipo de discriminación. Tienen estacionamiento y camino para todos, menos una persona que está en silla de ruedas, ¿sí? O contratan a todos, pero no contratan a alguien que tenga algún tipo de problema, discriminación. Ahorita todos tenemos que incluirlos. Tercero, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, empleo, educación, ¿sí? Cuarto, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad de las condiciones humanas, ¿sí? Respeto a la diferencia. No todos son iguales. No todos son como Micaela, no todos son como Doménica, no todos son como Martín, no todos son como... No. Todos somos diferentes y en eso consiste la biodiversidad, de que somos diferentes físicamente, mentalmente y emocionalmente. ¿Ok? Entonces debemos aceptar eso como también parte de la biodiversidad, así como aceptamos también a las personas indígenas, a las personas de color, que por mucho tiempo han sido renegadas en nuestra sociedad y es súper triste. No, basta de eso. Igualdad de oportunidades, ¿sí? Si una persona está en silla de ruedas, no tiene las dos piernitas, pero esa persona quiere estudiar en la Universidad Central de Ecuador, tiene que tener las mismas oportunidades que una persona que esté completo. No importa, las mismas oportunidades por igual. Accesibilidad, ¿sí? Acceder, lo que ya habíamos hablado, que la infraestructura esté adecuada para que estas personas puedan acceder, ¿ok? Las rampas que ya hemos venido hablando, los ascensores que sean mucho más amplios, los estacionamientos. También, no sé si han visto los autobuses, también hay unas rampas para los autobuses. Los autobuses también tengan esta infraestructura adecuada, ¿ok? Y la última, igualdad entre hombres y mujeres. Si hay una igualdad en la discapacidad, también debe haber una igualdad entre hombres y mujeres. No es que solamente la igualdad se incline hacia los hombres discapacitados y no hacia las mujeres. No. La discapacidad debe ser aceptada y debe ser una preocupación de todos, ya sea que la padezca un hombre o ya sea que la padezca una mujer.
¿Ok? ¿Entendido? ¿Entendido, chicos? Sí, profe. No responderme, es que se me cayó el libro. Sí, profe. Ok. Entonces, los países que forman parte de la ONU, entre ellos Ecuador, se compromete a, vamos a ver, a qué se compromete las personas en el gobierno de Ecuador. Melanie, por favor, encienda la cámara. Profe, la mesa está encendida. Ajá, todos enciendan la cámara. Villavicencio, Velasco. Profe, es que ya estoy encendiendo la cámara y no me... Se ve negro. Ok, vamos a continuar. No se le ve a la profe. A mí no se me ve. ¿Sí se me ve? Yo sí le veo. No, Ok. profe. Le veo. Yo sí le veo, profe. Valentina Carvajal, por favor, léame a qué se compromete Ecuador según el Tratado de la ONU. Los países que forman parte de la ONU, entre ellos Ecuador, se comprometen a incorporar normas legales y administrativas que se consideren necesarias para que se concreten los derechos de las personas con discapacidad, modificar leyes y prácticas sociales que afectan a las personas con discapacidad, incluir en todos sus programas los aspectos que sean necesarios para promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad, tomar las medidas necesarias para que ninguna institución, empresa o persona discrimine a alguien por motivo de discapacidad, promover la investigación y elaboración de bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad, así como el acceso a ellos. Ajá, perfecto. Esto es principalmente, chicos, modificar, crear leyes, ¿ok? Nuestra constitución no puede ser la misma de hace 200 años. Necesita evolucionar. Nosotros como sociedad estamos evolucionando. Tecnológicamente estamos evolucionando. Entonces, como nosotros evolucionamos, las leyes y la política de nuestro país deben cambiar, ¿sí? Para beneficios de todos. ¿Ok? Entonces, miren, que hay leyes para las personas con discapacidad, incluirlas, tomar las medidas necesarias para que ninguna institución segregue o discrimine a ninguna persona. ¿Sí? Entonces, estas son las leyes que Ecuador se está comprometiendo. Por eso, si hay algo que Ecuador incumple, están las personas en el libre derecho de demandar o de hacer cualquier cosa, porque está en la lista de compromiso de este país que debe asumir. Ecuador y la discapacidad. Ecuador y la discapacidad, página 202. ¿Puede leer, profe? Sí, por favor, Josué. Ya. Ecuador y la discapacidad. Según el INEC, en el censo del 2010 se registró que el 5,6% de la población reportó tener algún tipo de discapacidad. De este porcentaje, el Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, elaboró la siguiente distribución por tipo de discapacidad y por sexo. Tipos de discapacidad: auditiva, masculino 23.486, femenino 19.937. Física: masculino 98.040, femenino 77.404. Intelectual: masculino 44.457, femenino 36.993. Tipos de discapacidad: del lenguaje: masculino 2.929, femenino 2.030. Psicología: masculino psicológica, masculino 7.611, femenino 6.539.
Visual, masculino 25.441, femenino 16.638. ¿Ven? Entonces, estos son los tipos de discapacidades que hay. Y mire, sorprendentemente, los hombres tienen una mayor cifra de discapacidad que las mujeres. Sí, están algunos números por encima. Vamos a ver qué pasa con el empleo, Martincito. Chicos, espérenme. Empleo. Ya va, Martín, espérenme 2 minutitos, por favor. Mira, profe, dijo que le esperemos 2 minutos. Disculpen, continúe, por favor, Martín. Ya, profe. Empleo. Históricamente, las personas con discapacidad no han tenido acceso a la educación institucionalizada. Por ese motivo, no han podido desarrollar habilidades y capacidades para ejercer algún tipo de ocupación o profesión. Las personas con discapacidad se ocupan habitualmente en empleos de baja calidad que generan ingresos mínimos y no cuentan con seguros sociales. Por lo general, se tratan de empleos generados por cuenta propia. También es común encontrarlos realizando comercio informal y, en casos extremos, ejercen medicina por voluntad propia u obligados por las personas con quienes viven. Martina, ahí no dice medicina. Mendicidad. A lo largo de los últimos siglos se encuentra que estas personas fueron atendidas por instancia de beneficios. Sin embargo, esta situación ha cambiado. En el país, en los últimos años, el Estado desarrolló un programa denominado Empleo sin Barreras. Este programa acompaña el cumplimiento del Código Laboral emitido en 2007, en el que se define que es obligatorio que las instituciones públicas y empresas privadas tengan por lo menos 4% de personas en situación de discapacidad como empleados. Muy bien. Entonces estamos viendo en el empleo. Antes no existían estas leyes de que las personas podían estar en una empresa, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Estas personas generalmente eran mendigos. Se lanzaban a las calles a pedir dinero. Y bueno, lamentablemente todavía se ven este tipo de casos. Lo ideal es que esto ya no se vea. Pero entonces las personas se lanzaban a las calles a pedir dinero para poder subsistir. Otras, con ayuda de la familia, pues hacían trabajos, por ejemplo, montaban un puesto de comida, ¿sí? O arreglaban cosas, si les servían las manitos, pues cosían o arreglaban zapatos, ¿sí? Este tipo de trabajo donde ellos mismos, pues, son sus jefes, pero esto no genera la cantidad de dinero suficiente. Y súper triste porque las personas con discapacidad son las que necesitan un mayor ingreso, porque necesitan medicinas especiales, necesitan transporte especial, ¿ok? Gracias a esta ley, pues ya es obligatorio que estas personas ingresen. ¿Para qué? Aparte de tener sueldo, tengan un trabajo digno, ¿sí? No solamente empacando bolsas, sino qué bonito fuese que nosotros viésemos más seguido por ejemplo, no sé, cajeros en los bancos, que veamos que estén, no sé, con profesión y estén en los campos profesionales, ¿verdad? Porque eso también es parte de la igualdad y parte de la dignidad de la persona. Por favor, Dominico y Macaña, continúen en la página 203. Ya. Dice, también es común encontrarlos realizando también 203, ¿dónde estás? por eso sí, profe, Ok. sí estoy en el 203. Ok.
Ya. Para 2016, según CONADIS, en Ecuador existían 87.030 personas con discapacidad incorporadas al mercado de trabajo con empleos estables y de calidad. Por su parte, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, mantiene 20.131.000 pensiones por invalidez, y el Ministerio de Inclusión Económico y Social, MIES, tiene 128.477 pacientes pensiones asistenciales para personas con discapacidad. Esta misma institución entrega 20.300.000. Millones, mi amor, ninguno es de millones, todos son en miles. 20.346 bonos Joaquín Gallegos Lara para las personas que asumen la responsabilidad de cuidar a una persona que sufre una discapacidad física o mental severa, es decir, que está imposibilitada de realizar las actividades básicas para garantizarse una vida digna. A estas personas cuidadoras se les facilita también capacitación para la labor que desempeñan. Okay, Misión. Ahí. Ya. Doménica y Macaña, por favor, a mejorar la lectura. Necesita practicar, ¿sí? Necesita leer con más fluidez. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Aquí están hablando de los bonos que ahorita lee Micaela Velasco. Están hablando de los bonos, ¿sí? Que da el gobierno a estas personas con discapacidad. Hay personas, chicos, que tienen una discapacidad que son severas, son muy graves. Discapacidades donde las personas, aunque mal que la sociedad intente insertarla, es muy difícil porque no le permite esta discapacidad para nada. Por ejemplo, personas que son cuadriplégicas. Las personas que son cuadriplégicas no pueden mover nada, ¿sí? No pueden mover nada. O las personas que tienen un retraso mental severo, que no pueden hablar, que no pueden, son personas de meses de edad. Entonces, estas personas, ¿qué necesitan? Como no es difícil que entren a la educación o que tengan un trabajo, ¿qué pasa? El gobierno le va a facilitar cuidadores especiales, porque muchas de estas personas no tienen familias que les cuiden o no tienen los recursos para contratar a alguien. Entonces, el gobierno va a garantizar personas capacitadas, ¿sí? Que sepan cómo atender a estas personas y estas personas reciban un cuidado adecuado, ¿ok? Esto es otro de los beneficios. Micaela, por favor, Misión Solidaria Manuela Espejo. Ya. Misión Solidaria Manuela Espejo. En el año 2009, la Vicepresidencia de la República emprendió la Misión Solidaria Manuela Espejo. El propósito de esta misión era localizar a todas las personas que estuvieran en situación de discapacidad en el país y realizar un diagnóstico de su estado personal y la situación en la que viven. En 2 años, 2009-2011, las brigadas de la misión localizaron 294.611 personas con discapacidad, quienes fueron incorporadas a los programas de atención. La misión desplazó personal médico y de servicio social por todo el país. Se realizaron diagnósticos
intervenciones médicas y ayudas técnicas como dotación de sillas, de ruedas, bastones de diversos tipos, colchones y diversos enseres. También se atendieron situaciones extremas, dotando de infraestructura, mobiliario y en algunos casos trasladando a las personas a instituciones especializadas para su atención. Ok, gracias. Entonces estamos viendo que esta misión, la Manuela Espejo, ya lo habíamos visto anteriormente, sobre todo se dedica a crear, a dar, ¿verdad? A regalar sillas de ruedas, bastones, todo lo que las personas necesiten para su uso diario, ¿ok? Por ejemplo, colchones, súper importante, colchones que sean de buena marca para que estas personas puedan recostarse y el traslado en algunos casos de personas a centros asistenciales especializados para que los puedan atender correctamente, ¿ok? Esto sigue funcionando al día de hoy y ha beneficiado a bastantes personas, ¿ok? Vamos por favor a culminar en la página 204 con una preguntita. La primera pregunta les voy a ayudar yo, ¿sí? Dice, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad otorga igual importancia a los dos aspectos seleccionados con la Convención de la Discapacidad. Señala cuáles son estos dos aspectos. El primer aspecto, el aspecto biológico y psicológico. ¿Cuál serían los otros dos aspectos? Está aquí en la Profe, el lenguaje Social, profe, y emocional. Ajá, ya va que Juanse me dijo. Ajá, Juanse. Es social y emocional. Muy bien, social. Emocional no es, pero social está muy bien. Ajá, social. Falta otro. Social y... Físico. No, ya estamos hablando de aspectos biológicos y psicológicos. No, no, no. Social y... Intelectual, mental, mental, intelectual. Ajá, intelectual, más o menos. Cultural. ¿Ok? Social y cultural. Muy bien a todos los chicos. Muy bien, Juanse. Ajá, vamos a hacer esta última pregunta, a ver si ustedes solitos. Se afirma que los entornos socioculturales son los que permiten o obstaculizan el pleno desarrollo de las personas con discapacidad. Es decir, la misma sociedad puede ayudar a una persona a desarrollarse o ponerles barreras. Es la misma sociedad. Escribe un ejemplo que explique esta idea. Explica un ejemplo en donde la sociedad obstaculiza el desarrollo de una persona con discapacidad y cuando la ayuda a desenvolverse, ¿ok? 3 minutitos, porfis.
Ya, profe. Ok, vamos a esperar que terminen los compañeros. Ya, ¿Quién profe. terminó? ¿Quién me dijo ya? ¿Quién me dijo ya? Martín. Ajá, Martín, cuéntenos qué puso, qué ejemplo puso. Que hay una persona con discapacidad que quiere ir a trabajar, digamos, No, que quiere ir a estudiar Ok, en la Universidad de los Valles, pero su familia le dice que no porque tiene discapacidad y no va a poder, seguramente le van a echar de menos y así. ok, entonces en este caso la misma familia está siendo un obstáculo, ¿ok? Sí, Muy bien, Micaela Velasco. Profe, ¿le puedo decir dos? Sí, Ya. Uno, cuando las personas se burlan de alguna discapacidad de la persona. Dos, le dan un trabajo digno a una persona con discapacidad. ok, muy bien. Emily Chávez. Ya, profe. Puse dos, pero son generales. No importa. Ya. Ayuda. Cuando lo hacen parte de la sociedad, o sea, no lo tratan diferente. Ok, Y obstaculizan cuando no lo tratan igual. Lo tratan como si fuera un fenómeno o en algunos casos se burlan de él. ok, muy bien. profe, Doménica y Macaña. a ver, yo puse. La familia se interpone que el discapacitado estudie o trabaje y también hay burlas sobre su discapacidad. Ok, muy bien. Josué. Que muchas personas se burlan y no lo dejan así trabajar. Ok, ¿quién más? Segovia. No. A ver, chicos. Entonces, estos son algunos ejemplos, ¿sí? Ejemplos, cuando la persona quiere trabajar o quiere estudiar y le dicen no. No, tú no puedes, no, es que no vas a poder, no sabes, ¿sí? Y como ustedes pusieron, algunas veces son los mismos familiares, ¿sí? Si hablamos de físicamente, es por ejemplo cuando la persona quiere acceder, por ejemplo, al cine, y en el cine hay unas escalerotas porque queda en el segundo piso y no hay rampa y no hay nada, ni ascensor. Y esta persona no puede ir a ese cine porque no está la infraestructura adecuada para ir, ¿sí? Entonces, es un ejemplo de que la sociedad es obstáculo en vez de ser beneficio, ¿sí? Bueno, chicos. Profe, a mí no me dijo. Ay, perdón. Juanse. Sí. Juanse, por favor. Ya, a ver. Yo puse. Ya va, En los Juanse, dame un buses momentico para ponerme los tienen audífonos que casi no te oigo. Dame un Ya, chancecito. a ver. Ajá, Ya. ahora sí. En los buses tienen dificultades para subir. Ya. Muy Y bien. otra es que en el colegio hay personas con discapacidad y no les brindan la ayuda que necesitan. Muy bien, excelente. Estamos hablando, por ejemplo, en los buses, ¿sí? Que la gente no puede tener el libre acceso porque no está el bus adaptado para esta persona y en el colegio cuando no le brindan la ayuda necesaria, ¿sí? Excelente, Juanse. Bueno, chicos, con esto culminamos la clase el día de hoy. Continuamos para hacer nuestra hoja de actividad el día jueves. Entonces, por favor, atentos. Saben que el deber tienen hasta mañana para que lo envíen, ¿sí? ¿Qué deber, profe? El deber, ya creo que tú lo montaste en la plataforma, el deber que monté el día Profe, jueves. Creo que tú lo hiciste creo que bien. yo ya
Ya me acuerdo. Profe, creo que yo también lo hice. Ya, ok. Entonces, bueno, chicos, que tengan un feliz día, buen provecho. Nos vemos el jueves. Chao, profe. Chao, profe, que tengan